En la oscuridad de la noche, algo se movió en el sótano de la casa. Escuchamos un ruido sordo, como si alguien arrastrara muebles pesados. Bajamos a investigar, pero no encontramos nada. Entonces, desde el fondo de las escaleras, una voz susurró nuestro nombre, como si nos conociera desde siempre. Era una voz ronca, antigua, que parecía venir de las profundidades de la tierra misma, cargada de un eco que resonaba en los huesos. Nos quedamos paralizados, el corazón latiendo con fuerza. Pero cuando encendimos la luz, solo había silencio y polvo acumulado. Sin embargo, esa noche supimos que algo nos observaba, algo que no pertenecía a este mundo. Muy buenas noches, comunidad. Sabemos que les encantan las historias cortas, esos relatos rápidos que te dejan con un escalofrío rápido y te permiten pasar a la siguiente aventura paranormal sin mucho compromiso. ¿Listos? ¿Listas? Apaguen la luz, cierren las cortinas, asegúrense de que las puertas estén bien cerradas y déjense llevar por esta narración que los sumergirá en el abismo del miedo. Ya están escuchando Sombras del Abismo, el podcast donde las sombras cobran vida y los abismos susurran secretos que nadie quiere oír. Cuando era niña, me gustaba mucho quedarme a dormir en casa de mis abuelos los fines de semana. Ellos vivían en un pueblo pequeño cerca de la ciudad, un lugar tranquilo donde las calles aún se iluminaban con faroles viejos y el aire olía a tierra húmeda y flores silvestres. Yo disfrutaba pasar tiempo con mis primos, que eran un poco mayores que yo, y siempre tenían ideas locas para juegos y aventuras. Era casi una rutina establecida. Los viernes me recogían después de la escuela, con el sol todavía alto en el cielo, y me llevaban mi mochila llena de juguetes y ropa para quedarme con ellos hasta el domingo por la tarde, cuando mis padres venían a recogerme. Su casa era como mi segundo hogar, un refugio donde me sentía segura y mimada. Me consentían con helados caseros, me compraban dulces en la tiendita de la esquina y jugábamos hasta tarde, riendo bajo las estrellas o contando historias alrededor de una fogata en el patio trasero. Esos momentos eran mágicos para mí, un escape de la rutina diaria de la escuela y las tareas. Yo tenía solo 9 años en ese entonces, una edad en la que el mundo aún parece lleno de maravillas, pero también de miedos infantiles que se disipan con un abrazo. Mi prima Sofía tenía 13. Era la más juguetona y siempre inventaba juegos nuevos. Mi primo Daniel tenía 15, el típico adolescente que fingía ser cool, pero que en el fondo cuidaba de nosotras como un hermano mayor. Y la mayor, Laura, tenía 17, pero ella casi nunca estaba en casa porque salía con sus amigos a fiestas o al cine en el pueblo vecino. Todavía recuerdo bien ese fin de semana de 2008, como si hubiera sido ayer, con todos los detalles grabados en mi memoria. El olor del pasto recién cortado, el sonido de los grillos al atardecer y esa sensación sutil de que algo no estaba del todo bien desde el momento en que llegué. La familia se había mudado a una casa vieja de 2 pisos, pero muy espaciosa, a las afueras del pueblo, un lugar rodeado de árboles altos que susurraban con el viento y un río cercano que murmuraba en la noche. Arriba estaban las habitaciones de mis primos y abuelos, más un pequeño estudio lleno de libros polvorientos y recuerdos familiares. Abajo había una sala grande con muebles antiguos, la cocina con su olor a pan horneado y un sótano que usaban para guardar cosas antiguas como baúles llenos de ropa vieja y herramientas oxidadas que nadie tocaba. Ese viernes, mis abuelos tuvieron que salir de viaje por un asunto familiar urgente, algo relacionado con un pariente lejano que necesitaba ayuda. Dejaron a Laura a cargo de la casa y de nosotros, confiando en que ella, siendo la mayor, podría manejar todo sin problemas. Afuera, en el patio,
Aún había cajas de la mudanza apiladas contra la pared, cubiertas con lonas para protegerlas de la lluvia, así que mis primos decidieron desempacar un poco para hacer espacio y organizar las cosas. Yo no tenía que ayudar, siempre me decían que me relajara y disfrutara, pero me uní porque me divertía revolver en las cajas, descubriendo tesoros olvidados como fotos antiguas o juguetes rotos. Al caer la tarde, con el sol pintando el cielo de naranja y rojo, ya cansados y con el estómago rugiendo de hambre, Laura nos dijo que pediría pizza para no cocinar esa noche. Una decisión que nos emocionó a todos porque la pizza era nuestro premio favorito. Sofía y yo nos quedamos en la casa, jugando en la sala con dolls y riendo de tonterías, mientras Daniel y Laura salían a comprarla en la bicicleta de Daniel. Daniel decidió no llevar las llaves, ya que Sofía se quedaba adentro y podía abrirnos. Solo le pidieron que cerrara bien las puertas con el cerrojo y nos abriera al volver, sin imaginar que eso sería el inicio de todo. Ese viernes, mis abuelos tuvieron que salir de viaje por un asunto familiar urgente, algo relacionado con un pariente lejano que necesitaba ayuda. Dejaron a Laura a cargo de la casa y de nosotros, confiando en que ella, siendo la mayor, podría manejar todo sin problemas. Afuera, en el patio, aún había cajas de la mudanza apiladas contra la pared, cubiertas con lonas para protegerlas de la lluvia, así que mis primos decidieron desempacar un poco para hacer espacio y organizar las cosas. Yo no tenía que ayudar, siempre me decían que me relajara y disfrutara, pero me uní porque me divertía revolver en las cajas. Tardaron como 40 minutos en regresar, tiempo en el que Sofía y yo seguimos jugando, pero yo empecé a sentir un poco de inquietud porque la casa parecía más silenciosa de lo normal. Cuando finalmente regresaron, Daniel le mandó un mensaje a Sofía diciéndole que ya estábamos afuera, parados frente a la puerta principal con las cajas de pizza humeantes en las manos. Pasaron 10 minutos sin respuesta, y Daniel empezó a preocuparse, caminando de un lado a otro con el teléfono en la mano. «Tal vez está en el baño», dijo Laura intentando sonar casual, mientras miraba hacia la ventana de la habitación de arriba, que era la de mis abuelos, donde Sofía había dicho que se iba a cambiar de ropa después de jugar. La ventana estaba a la vista desde el patio, con sus cortinas gruesas que se movían ligeramente con la brisa. Desde el patio delantero podíamos ver esa ventana claramente y esperamos ver a Sofía asomarse en cualquier momento. Sofía finalmente contestó el teléfono, su voz sonando un poco agitada. Tenía el cabello suelto y húmedo, como si acabara de lavárselo, y parecía recién salida de la ducha. «Espérenme, no encuentro el control de la puerta», dijo con voz molesta, como si la interrupción la hubiera irritado. Daniel y ella empezaron a discutir por teléfono, con Daniel insistiendo en que se apurara, porque la pizza se enfriaba y todos teníamos hambre. Yo me acerqué al aula, porque empezaba a hacer frío, el viento nocturno soplando desde los árboles cercanos, y la noche caía rápido, envolviendo todo en una oscuridad creciente que hacía que las sombras parecieran más largas y amenazantes. De repente, Daniel dejó de hablar de golpe, su rostro cambiando a una expresión de puro terror, los ojos abiertos como platos. «Sofía, ¿con quién estás?», preguntó con voz temblorosa, llena de una preocupación que me contagió al instante. Laura y yo miramos hacia la ventana de inmediato, siguiendo su mirada. Ahí, justo junto a Sofía, había una sombra alta, imponente,
como de un hombre adulto muy alto, parada a su lado con una presencia que parecía absorber la luz. Esa cosa levantó la cortina con una mano lenta, deliberada, y con la otra nos saludó despacio, moviendo el brazo de lado a lado en un gesto que no era amistoso, sino siniestro, como si se burlara de nosotros. Se me erizó la piel de los brazos y la nuca, un frío intenso recorriéndome el cuerpo como si me hubieran sumergido en agua helada. ¿De qué hablas? Estoy sola. No me asustes, respondió Sofía, pero su voz sonaba asustada, quebrada, con un tono de timidez que no era típico de ella. «Sal de ahí ahora mismo», gritó Laura, golpeando la puerta principal con desesperación, el sonido resonando en la noche quieta. Sofía pegó la frente al vidrio de la ventana, cerró los ojos con fuerza y empezó a llorar, lágrimas rodando por sus mejillas. Estaba totalmente paralizada, como si el miedo la hubiera clavado en el lugar. No quería voltear a ver qué estaba a su lado ni correr hacia la puerta. «A tu izquierda, Sofía, corre», gritó Daniel con voz urgente. La sombra seguía ahí, inamovible, continuando con ese saludo extraño que parecía eterno. Daniel, sin pensarlo dos veces, empezó a escalar la reja del patio para llegar a la ventana, sus manos aferrándose al metal con fuerza, ignorando el riesgo de caer. La sombra bajó la cortina de golpe y desapareció de nuestra vista, dejando solo el vidrio vacío. En ese instante, vimos cómo Sofía volteó la cabeza finalmente, su expresión de horror puro, y luego ella también desapareció detrás de la cortina. Daniel, con manos temblorosas, sacó su teléfono y empezó a marcar a la policía, su voz entrecortada mientras explicaba la situación. Lo único en lo que podíamos pensar era que había un intruso en la casa, alguien peligroso que había entrado de alguna forma y que ahora tenía a Sofía en peligro inminente. Yo temblaba de miedo, mis piernas débiles. No sabía qué hacer, ni cómo ayudar. Solo me aferraba el brazo de Laura mientras lágrimas silenciosas rodaban por mi cara. Ver a mis primos tan desesperados, tan fuera de control, me llenaba de una ansiedad abrumadora que me hacía sentir pequeña e indefensa. Daniel, con un esfuerzo sobrehumano, logró subir hasta la ventana y forzó la entrada, rompiendo el vidrio si era necesario. La alarma de la casa comenzó a sonar estridente, un pitido agudo que cortaba el aire de la noche, pero se apagó casi de inmediato, como si alguien la hubiera desactivado desde adentro. Entonces, la puerta principal se abrió con un clic, permitiéndonos pasar. Laura me tomó de la mano con fuerza y entramos con cuidado, el corazón latiéndome en los oídos. «Quédate aquí en la entrada», me ordenó Laura, mientras asomaba la cabeza por la puerta, gritando el nombre de Daniel con voz fuerte, preguntando si todo estaba bien y si Sofía estaba a salvo. Daniel se asomó desde el balcón de arriba y con una voz que intentaba sonar relajada pero que temblaba ligeramente, nos dijo: «Entren, todo está bien, no hay nadie». Laura dejó la puerta principal abierta de par en par, por si teníamos que salir corriendo en cualquier momento. Aún no estábamos seguros de que no hubiera alguien escondido en algún rincón oscuro de la casa. Me ordenó que me quedara sentada en la sala, en el sofá viejo que olía a tela antigua, y que no me moviera de ahí bajo ninguna circunstancia, mientras que ella y Daniel se ponían a buscar por toda la casa, habitación por habitación, closet por closet, bajo las camas y detrás de las cortinas. Recuerdo haber estado ahí sentada mucho tiempo, el reloj de pared tic-tacando lento, cada segundo estirándose como una eternidad. No sé exactamente cuánto pasó, quizás 15 minutos, quizás media hora, pero solo escuchaba cómo mis primos hablaban en voz baja entre ellos, susurrando cosas que no podía oír claramente, y subían y bajaban las escaleras con pasos apresurados pero cautelosos. Finalmente, Daniel vino a buscarme a la sala y cerró la puerta detrás de él con un clic suave. «Todo está bien»,
No hay nadie aquí, solo fue un susto tonto, me dijo con su voz calmada intentando sonar convincente. Se sentó junto a mí en el sofá y me abrazó fuerte, su calor contrastando con el frío que sentía en mi interior. No te preocupes, pequeña, solo fue uno de nuestros sustos habituales, me susurró al oído mientras me acariciaba el cabello para tranquilizarme. Quedamos en silencio unos segundos, el sonido de nuestra respiración llenando el espacio, y después, con su voz un poco más animada, como si quisiera cambiar el ambiente, me dijo: vamos a cenar esa pizza que se está enfriando y después vemos todos una película, la que tú quieras, ¿vale? Yo volteé a verlo, sus ojos intentando transmitir seguridad, y sonreí tímidamente asintiendo con la cabeza ante su propuesta, aunque por dentro aún sentía el eco del miedo. Sin embargo, Daniel y yo cenamos solos en la mesa del comedor, la pizza ya tibia pero aún sabrosa. Sofía y Laura no bajaron hasta después de un rato largo, quizás 20 minutos más. Cuando lo hicieron, Laura ya se veía más despreocupada, forzando una sonrisa. Pero Sofía tenía una expresión muy seria, los ojos rojos de llorar, y no habló durante el resto de la noche. Solo picoteaba su comida en silencio. Aquí es necesario abrir un paréntesis, porque es algo que no he aclarado hasta ahora, y es importante para entender el contexto completo de esa familia. Esta familia siempre había vivido ese tipo de experiencias paranormales, eventos inexplicables que iban desde objetos que se movían solos hasta sombras que aparecían en las esquinas de las habitaciones. Pero hasta entonces, a mí no me había tocado vivir nada de eso con ellos, ya que siempre me protegían y me mantenían al margen. Decían que era normal que se movieran cosas en su casa, que se escucharan voces susurrando nombres en la noche, sonidos extraños como pasos en pisos vacíos, sombras que cruzaban los pasillos sin fuente aparente, y hasta olores inexplicables como a humo o a flores podridas. Para ellos, vivir estos escenarios ya era parte de su día a día, algo a lo que se habían acostumbrado con el tiempo, como una rutina siniestra que ignoraban lo mejor que podían. Pero también tengo que aclarar que estos eventos se mantenían en un límite razonable, o al menos en lo que ellos consideraban razonable. O sea que algo como lo que pasó esa noche era demasiado extraño incluso para ellos, algo que cruzaba la línea de lo tolerable. Ver la aparición como tal durante un largo periodo de tiempo, con esa claridad y esa interacción directa, era para alarmarse de verdad, pues no sabían si era algo real que pudiera lastimarlos físicamente, algo que los pusiera en peligro inmediato, o si era algo sobrenatural que solo estaba ahí para atormentarlos psicológicamente. No sabían si era algo que los había seguido desde la casa anterior, como una maldición familiar, o si era algo que habitaba esta nueva propiedad, atado al lugar por alguna historia oscura del pasado. Claro que todo esto nos asustaba profundamente, un miedo que se instalaba en el pecho y no se iba fácilmente, pero también intentábamos ignorarlo, fingir que no había pasado nada, que era solo una ilusión o un truco de la luz. ¿Qué más podíamos hacer en ese momento? No había manual para lidiar con lo paranormal, y llamar a alguien parecía ridículo. La historia de cómo llegaron a vivir de esta manera es muy larga y compleja, llena de anécdotas de la infancia de mis tíos y abuelos, y seguramente la compartiré en otra ocasión, en un episodio dedicado solo a eso. Pero regresemos a esa noche, a ese fin de semana que cambió todo. Una vez que todos cenamos, aunque con apetito reducido por el estrés, nos bañamos rápido, sintiendo el agua caliente como un bálsamo temporal contra el frío del miedo, y miramos una película en la sala, una comedia ligera para intentar relajar el ambiente. Decidimos ir a dormir. Esa noche había sido tan extraña y tan tensa, con cada minuto cargado de incertidumbre, que todos solo queríamos meternos en las camas, cerrar los ojos y esperar a que el sol del día siguiente borrara los recuerdos, que todo volviera a ser normal al amanecer. Daniel se fue a su habitación, la cual, repito,
quedaba en el piso de abajo, cerca del sótano, diciéndonos que le habláramos si necesitábamos algo, su voz intentando sonar protectora. Laura me abrazó fuerte antes de meterse a su habitación, que estaba justo enfrente de la de Sofía, donde yo dormiría junto con ella esa noche. Inflamos el colchón inflable en el que yo me iba a dormir, un proceso que tomó unos minutos con la bomba manual, y lo acomodamos justo al lado de su cama, sobre el piso de madera que crujía ligeramente. Nos arropamos en silencio, las cobijas pesadas y cálidas, y ella tomó mi mano con fuerza. «Vamos a dormir así, no me sueltes», me dijo con su voz en un tono bajo, intentando darme una sonrisa reasegurante que no llegó a sus ojos. Yo solo asentí, sintiendo su mano fría contra la mía. Ella cerró sus ojos y yo me quedé mirando hacia el pecho, las grietas en la pintura apareciendo formas extrañas en la penumbra. Lo único en lo que podía pensar en ese momento era en qué había pasado realmente, qué era esa sombra que habíamos visto, cómo había aparecido y desaparecido. Sofía la había visto de cerca. ¿Qué pasó después de que ambos desaparecieran de nuestra vista detrás de la cortina? No podía sacarme esas preguntas de la cabeza, girando y girando como un carrusel siniestro. Y hasta el día de hoy, la verdad es que siempre que lo recuerdo, tengo las mismas dudas de ese momento, un loop eterno de incertidumbre. Dudas que nunca me quisieron responder en detalle y que, si soy honesta, tampoco tuve el valor de volver a preguntar con insistencia por miedo a revivir el terror. Esa noche comencé a extrañar a mi mamá con una intensidad que me apretaba el pecho. Pensaba que estaría mucho más cómoda y segura en mi propia cama, en mi casa, con mi mamá y mi hermano, rodeada de lo familiar. Una tristeza profunda comenzó a apoderarse de mí entonces, un sentimiento de soledad en medio de la familia, y las lágrimas comenzaron a salir de mis ojos sin control, calientes y saladas. Solté la mano de Sofía con cuidado y me volteé hacia un lado para que no me viera llorar, mi cuerpo acurrucado bajo la cobija. Intenté no hacer ruido para no despertarla, solo me limitaba a limpiarme las lágrimas con la manga de la pijama y a tratar de calmar mi respiración entrecortada, contando en mi mente para distraerme. 3 golpes en la puerta me sacaron de esa burbuja deprimente de golpe, como un balde de agua fría. Mi corazón se aceleró al instante, latiendo como un tambor en mi pecho. Volteé a ver a Sofía y ella ya tenía su mirada fija en mí con una expresión muy seria, los ojos abiertos en la oscuridad. Con el dedo índice en sus labios me indicó que no hiciera ruido, que guardara silencio absoluto. Otros 3 golpes resonaron, más firmes esta vez. Ambas nos sentamos sobre las camas lentamente, mirando hacia la puerta con el aliento contenido. ¡Sofía! ¡Soy yo! Déjame pasar. Era la voz de Laura, clara pero baja. Sofía se levantó con sigilo y abrió la puerta apenas una rendija. Laura entró de inmediato, cerrando la puerta con el seguro detrás de ella. «¿Me dejan dormir con ustedes? No me siento tranquila sola en mi cuarto», dijo trayendo su manta y su almohada bajo el brazo. Yo le hice espacio en mi colchón inflable, que era más espacioso que la cama de Sofía para las 3. Y así, sin preguntar ni decir nada más, las 3 volvimos a acostarnos en silencio, las cobijas cubriéndonos como un escudo frágil contra la noche. «¿Qué pasó?», le pregunté a Laura en voz baja, curiosa como siempre, intentando que me dijera por qué se veía tan asustada cuando entró en la habitación, su rostro pálido bajo la luz tenue de la lámpara de noche. Yo solo tenía 9 años, pero siempre fui muy curiosa con ese tema del misterio. Aunque me paralizaba de miedo cada vez que pasaba algo, me gustaba saber qué había pasado, por qué había pasado y cómo resolverlo. «Nada, tú duérmete, por favor»,
Me respondió abrazándome fuerte y cerrando sus ojos, mientras que Sofía también sostenía mi otra mano. Ellos nunca me decían nada en detalle. Siempre hacían como si nada pasara para mantenerme a salvo, para mantenerme tranquila y protegida del terror. No respondían a mis dudas porque creo que siempre quisieron protegerme de todo eso, para no asustarme más de lo necesario. Pero mi curiosidad no soportaba el hecho de no saber, de no entender nada, de quedarme con preguntas que me carcomían por dentro. Después de algunos minutos, sintiéndome más segura con mis dos primas a mis lados, su presencia cálida y familiar, comencé a conciliar el sueño poco a poco, los ojos pesados. Estaba cayendo en un profundo agujero negro de inconsciencia cuando un sonido me trajo de vuelta a la realidad de golpe. El sonido de la manija de la puerta moviéndose. Salté inmediatamente hacia ella con la mirada. La maneja se movía con lentitud de un lado a otro, como si alguien intentara abrir la puerta desde afuera, con paciencia siniestra. Lo único que pude pensar en ese momento era en el agradecimiento tan grande que le tenía a Laura, por haber cerrado la puerta con seguro. Ese clic que ahora nos protegía. Volté hacia Laura. Ella se veía dormida, su respiración regular. Giré mi cabeza hacia Sofía y tenía sus ojos abiertos de par en par, mirando fijamente hacia la puerta con expresión de terror contenido. Ella apretó mi mano con fuerza. Estaba notablemente asustada, pero intentaba no hacerlo ver, manteniendo la compostura por mí. Ambas estábamos en silencio absoluto, horrorizadas, solo mirando cómo la manija seguía girando con lentitud, un movimiento hipnótico y aterrador. «Sofía, soy yo. Déjame pasar». Una voz de mujer se escuchó del otro lado de la puerta, una voz en un tono bajito y suave, idéntica de la de Laura cuando había tocado antes. Estaba repitiendo exactamente lo mismo que dijo Laura antes de entrar a la habitación, palabra por palabra. Mi piel se erizó de inmediato, un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Sofía nuevamente me pidió con un gesto que no hiciera ningún ruido, su dedo en los labios. 3 golpes se escucharon en la puerta ahora, golpes más toscos, con más fuerza, no como los suaves de Laura. Ese sonido finalmente despertó a ella. ¿Es Daniel?, nos preguntó en un susurro confundido. Ella notó nuestras caras de horror puro y entendió al instante que algo no estaba bien, que esto no era normal. «Sofía, soy yo. Déjame pasar», repitió nuevamente aquella voz, pero ahora con un poco más de autoridad, con el tono un poco más alto que antes, como si se impacientara. Y después la manija nuevamente estaba girándose de un lado a otro, más rápido esta vez. Las 3 estábamos en un total silencio, horrorizadas, solo mirando hacia la puerta como si fuera la entrada al infierno. Lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos por el miedo abrumador, rodando silenciosas por mis mejillas. Laura lo notó inmediatamente y me abrazó para calmarme, su cuerpo temblando ligeramente contra el mío. «Acuéstate, no nos va a pasar nada. Acuéstate, ahorita se va», me dijo intentando sonar confiada, su voz un susurro reconfortante. Yo le hice caso, me volví a acostar y me cubrí con la cobija hasta la nariz, solo dejando mis ojos al descubierto, mirando cómo ellas no dejaban de ver hacia la puerta con vigilante terror. Se escucharon algunos pasos que se alejaban lentamente, el sonido fading en la distancia. Laura se levantó de la cama con cuidado y pegó su oreja a la puerta, intentando escuchar con más claridad del otro lado. Su respiración contenida. «Creo que ya se fue», nos dijo en un susurro aliviado. «Intentemos dormir ahora». «Ok». Volvió a acostarse junto a mí, su brazo alrededor de mis hombros. «Sofía, soy yo. Déjame pasar», repitió nuevamente aquella voz, pero ahora con un poco más de autoridad, con el tono un poco más alto que antes, como si se impacientara. Y después la manija nuevamente estaba girándose de un lado a otro, más rápido esta vez.
Las tres estábamos en un total silencio, horrorizadas, solo mirando hacia la puerta como si fuera la entrada al infierno. Lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos por el miedo abrumador, rodando silenciosas por mis mejillas. Laura lo notó e inmediatamente me abrazó para calmarme, su cuerpo temblando ligeramente contra el mío. «Acuéstate, no nos va a pasar nada. Acuéstate, ahorita se va», me dijo intentando sonar confiada, su voz un susurro reconfortante. Yo le hice caso, me volví a acostar y me cubrí con la cobija hasta la nariz, solo dejando mis ojos al descubierto, mirando cómo ellas no dejaban de ver hacia la puerta con vigilante terror. Se escucharon algunos pasos que se alejaban lentamente, el sonido fading en la distancia. Laura se levantó de la cama con cuidado y pegó su oreja a la puerta, intentando escuchar con más claridad del otro lado. Su respiración contenida. «Creo que ya se fue», nos dijo en un susurro aliviado. «Intentemos dormir ahora». «Ok». Volvió a acostarse junto a mí, su brazo alrededor de mis hombros. El sonido de pasos rápidos, bajando por las escaleras, nos hizo ponernos alerta nuevamente. El corazón saltando en el pecho. Pusimos atención al sonido con tensión. Definitivamente era alguien subiendo y bajando las escaleras con rapidez, como si corriera de un piso a otro en un loop frenético. Era increíble la manera en la que mis primas estaban tomando todo con esa calma aparente, intentando mantener el control de la situación. Yo creo que solo intentaban verse valientes para que yo no me asustara más, pues los eventos de esa noche no eran algo que hubiera pasado antes, ni siquiera para ellos que estaban acostumbrados a lo extraño. No era normal en absoluto. Era algo que lo superaba todo a lo que estaban acostumbrados. Un nivel de terror que rayaba en lo insoportable. Los pasos en las escaleras dejaron de escucharse de repente. Un silencio inundó el ambiente, pesado y opresivo. Era un silencio tan aterrador como si nos advirtiera que algo peor estaba a punto de pasar. Una calma antes de la tormenta. Las tres nos miramos mutuamente confundidas, los ojos brillando en la oscuridad. ¿Ya se había acabado?, pensé con esperanza. Ya podíamos descansar de verdad. «Sofía, soy yo. Déjame pasar». Esa voz nuevamente, pero ahora sonaba distinta, deformada. Era de una mujer, podía estar segura, pero eran como dos mujeres al mismo tiempo, como una voz grave y otra suave entrelazadas en un coro siniestro. La voz venía de debajo de la puerta, como si aquella cosa se hubiera agachado para hablarnos desde la abertura entre el suelo y la puerta, su aliento casi palpable. Sofía ya no pudo contenerse más y comenzó a llorar en silencio, los hombros temblando. Estaba bastante asustada, su valentía rompiéndose. Verla así también me daba ganas incontrolables de llorar, pero logré contenerme mordiendo mi labio. «No llores, la vas a asustar», le susurró Laura a Sofía en un regaño suave, refiriéndose a mí. Ella me abrazó y ocultó mi cabeza entre sus brazos, protegiéndome. Intentamos guardar silencio total. De verdad, lo intentamos con todas nuestras fuerzas. Más golpes en la puerta ahora, golpes desesperados, como si algo quisiera entrar a la fuerza. La manija de la puerta se movía más rápido, vibrando. «Soy Daniel, ábranme», gritó la voz de Daniel del otro lado de la puerta, pero sonaba quebrada, como si estuviera llorando. Los pasos en las escaleras dejaron de escucharse de repente. Un silencio inundó el ambiente, pesado y opresivo. Era un silencio tan aterrador como si nos advirtiera que algo peor estaba a punto de pasar. Una calma antes de la tormenta. Las tres nos miramos mutuamente confundidas, los ojos brillando en la oscuridad. ¿Ya se había acabado?, pensé con esperanza. Ya podíamos descansar de verdad. «Sofía, soy yo. Déjame pasar». Esa voz nuevamente, pero ahora sonaba distinta, deformada.
Era de una mujer, podía estar segura, pero eran como dos mujeres al mismo tiempo, como una voz grave y otra suave entrelazadas en un coro siniestro. La voz venía de debajo de la puerta, como si aquella cosa se hubiera agachado para hablarnos desde la abertura entre el suelo y la puerta, su aliento casi palpable. Sofía ya no pudo contenerse más y comenzó a llorar en silencio, los hombros temblando. Estaba bastante asustada, su valentía rompiéndose. Verla así también me daba ganas incontrolables de llorar, pero logré contenerme mordiendo mi labio. «No llores, la vas a asustar», le susurró Laura a Sofía en un regaño suave, refiriéndose a mí. Ella me abrazó y ocultó mi cabeza entre sus brazos, protegiéndome. Intentamos guardar silencio total. De verdad, lo intentamos con todas nuestras fuerzas. Más golpes en la puerta ahora, golpes desesperados, como si algo quisiera entrar a la fuerza. La manija de la puerta se movía más rápido, vibrando. «Soy Daniel, ábranme», gritó la voz de Daniel del otro lado de la puerta, pero sonaba quebrada, como si estuviera llorando. Laura se levantó de inmediato, su cuerpo tenso. Estaba a punto de abrir, pero se detuvo en seco. Volteó a ver a Sofía con duda. «¿Y si no es él?», preguntó en un susurro aterrorizado. Es justo lo que comentaba antes sobre lo confuso de estas experiencias. A veces las cosas se sentían tan increíblemente reales, tan perfectas en su imitación, que no sabíamos cuándo algo era de verdad, cuándo algo era real o solo una ilusión maligna diseñada para engañarnos. «¡Ábranme, por favor!», gritó nuevamente la voz de Daniel con su tono quebrado, como si estuviera al borde del pánico. Laura no dudó más y abrió la puerta con manos temblorosas. Daniel entró inmediatamente, cerrando la puerta con seguro detrás de él. Estaba llorando de verdad. Las lágrimas surcaban su rostro, estaba aterrorizado como nunca lo había visto. Verlo en ese estado, a mi primo mayor, el fuerte de la familia, me hizo perder el control por completo. Yo solo quería irme a mi casa, pensaba mientras lloraba inconsolable, las lágrimas fluyendo libres. Ya no podía ser valiente, aunque mis primas lo estaban intentando con todas sus fuerzas por mí. Pero ver a Daniel, el hombre que nos cuidaba y se preocupaba por nosotras en cada momento, en esta situación tan vulnerable, me hacía sentir que estábamos en un verdadero peligro, algo que podía lastimarnos de verdad. «¿Qué pasó?», le preguntó Laura a su hermano con un tono de preocupación profunda. «Tápate los oídos, por favor», me ordenó Daniel con voz suave, y yo obedecí al instante, tapándome los oídos con las manos. No quería saber nada más. El miedo era suficiente. Me acurruqué en la cama, solo mirando cómo Daniel lloraba mientras le decía algunas cosas a Laura en susurros, supongo que de lo que había visto o sentido en su cuarto abajo. Cerré mis ojos con fuerza y el cansancio acumulado mezclado con el llanto me hizo dormir al instante, cayendo en un sueño inquieto lleno de sombras. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos y miré la habitación iluminada por el sol que entraba a raudales por la ventana, sentí un gran alivio que me recorrió el cuerpo como una ola cálida. Por fin terminó esta noche infernal, pensé con gratitud. Miré el reloj que tenía Sofía en su tocador, un reloj digital que parpadeaba. Era las 9 de la mañana. Sofía y Laura seguían profundamente dormidas, sus rostros relajados en el reposo. Daniel no estaba en la habitación. Probablemente había bajado ya. ¿Todo lo que pasó en la noche fue real o fue un mal sueño colectivo? Esa mañana se sentía tan tranquila, tan llena de luz y normalidad, que por un momento no podía creer que hubiéramos pasado por algo tan espantoso, tan fuera de lo ordinario. Honestamente, ahí creí que lo había soñado todo, que mi imaginación infantil había exagerado un simple susto. Me levanté con sigilo del colchón. Me puse mis pantuflas suaves y salí de la habitación para ir directo al baño, caminando por el pasillo que ahora parecía inocuo bajo la luz del día. Mientras estaba ahí lavándome la cara con agua fría, no dejaba de pensar en que todo había sido un sueño, una pesadilla vívida causada por el estrés de la mudanza. Pero entonces, ¿por qué Laura estaba ahí con nosotras en la habitación y Daniel también había terminado durmiendo con nosotras?
Esa duda me pinchó la mente. Salí del baño y un olor delicioso a hot cakes me abrió el apetito al instante, mi estómago rugiendo. Bajé hasta el comedor y la mesa ya estaba puesta para desayunar, con platos humeantes y jugo de naranja fresco. Mi abuela se encontraba en la cocina, removiendo la sartén con una espátula. «Buenos días, mi niña. ¿Cómo dormiste anoche?», preguntó mi abuela, dedicándome una sonrisa cálida. Pero noté un atisbo de preocupación en sus ojos. El cambio tan drástico de lo que pasó la noche anterior y lo que estaba pasando esa mañana era tan irreal, tan contrastante, que comencé a sentirme muy extraña, como si estuviera en dos mundos al mismo tiempo. «Buenos días, abuela. ¿A qué hora llegaron ustedes?», pregunté, ignorando su pregunta sobre mi sueño porque no sabía cómo responder sin revivir el terror. «Hace ratito, tu abuelo se fue a dormir un poco más, está cansado del viaje y más tarde tiene que ir a trabajar al taller. Ahorita nada más les hago el desayuno a ustedes y voy a dormirme un rato también», dijo de manera rápida, como si quisiera terminar pronto lo que estaba haciendo y evitar conversaciones profundas. «Voy a levantar a tus primas, por favor», me ordenó con gentileza. Sin decir una palabra la obedecí, subiendo las escaleras con pasos ligeros. Pasé por un lado de la habitación de Daniel. La puerta estaba abierta y adentro se veía bastante oscuro, las cortinas blackout bloqueando toda la luz. Él no podía dormir con ni un rayo de sol, por lo que tenía esas cortinas gruesas que no dejaban entrar nada. La oscuridad de su habitación siempre me había causado escalofríos, pero esa mañana fue peor, como si algo aún acechara ahí. Me regresé con mi abuela a la cocina. «¿Y Daniel, abuela?», pregunté curiosa. «Se acaba de ir, mi niña. Dijo que tenía cosas que hacer en el pueblo», respondió sin mirarme, concentrada en los hot cakes. Yo simplemente asentí a su respuesta y subí a despertar a las chicas, tocando suavemente en la puerta. El desayuno fue bastante extraño, aunque el ambiente en la casa era de paz aparente, con el sol iluminando todo y el olor dulce de los hot cakes. Entre nosotras solo había silencio y una tensión palpable, como si todas quisiéramos hablar de lo que ocurrió durante la noche, desahogarnos y analizarlo, pero nadie tenía el valor de decir la primera palabra por miedo a que se volviera real de nuevo. Solo nos mirábamos a los ojos de vez en cuando, intercambiando glances cargados de significado, y desayunábamos en silencio. El clink de los tenedores el único sonido. Cayendo la tarde, ya con el sol bajando, fuimos con mi abuela a llevar a Laura a una fiesta que tenía ese sábado en el pueblo vecino. Pasamos por una amiguita de Sofía, María, que se quedaría a dormir esa noche. Era un plan que ellas ya tenían desde hace días, una pijamada para chismear y ver películas. El resto del día, hasta ese momento, intentamos que todo fluyera normal, jugando afuera, comiendo snacks y hablando de tonterías escolares, sin mencionar lo de la noche anterior. Hasta se nos estaba olvidando todo ese suceso terrorífico, o al menos lo empujábamos al fondo de la mente. Las chicas ya estaban más relajadas, riendo y planeando la noche. A mis abuelos no les dijimos nada, no queríamos preocuparlos, y Daniel no estuvo en casa todo el día, lo que añadió a la normalidad fingida. Sofía, su amiguita María, si mal no recuerdo su nombre, y yo nos quedamos abajo en la sala para no molestar a mis abuelos con el ruido de nuestras risas. Ellos ya se encontraban arriba en su habitación, descansando del viaje. Ya pasaban de las 10 de la noche, la hora en que el pueblo se volvía silencioso. Así que las tres estábamos en la sala viendo High School Musical 2, una película alegre y musical que nos tenía cantando. Estábamos en pijamas cómodas, comiendo palomitas calientes con mantequilla y sentadas con las piernas cruzadas en el sofá frente al televisor, la pantalla iluminando nuestros rostros. Teníamos todas las luces apagadas, solo el televisor proporcionando una luz azulada que bailaba en las paredes. Todavía recuerdo la escena exacta de la película en que comenzó de nuevo la pesadilla, como si el destino la hubiera marcado. Era la épica escena que casi todos conocemos, donde Troy canta en el campo de golf, con la música upbeat y las coreografías energéticas. Mi prima y su amiga estaban animadas cantando la canción a todo pulmón, moviéndose al ritmo.
La verdad es que yo no sabía ninguna letra del musical, así que solo veía la película en silencio, disfrutando las imágenes coloridas. Poniendo atención al sonido, comencé a sentir que había algo que no encajaba, algo discordante en la música. Era el sonido de una batería, como si alguien tocara un instrumento en la distancia. El hi-hat no se escuchaba sincronizado con el ritmo de la canción y era algo que me estaba comenzando a causar molestia, como un ruido de fondo irritante. Sofía notó mi cara de incomodidad y dejó de cantar para preguntarme si me encontraba bien, su voz preocupada. Yo lo único que hice fue poner mi dedo índice sobre mi oído y con una cara seria le dije: «Escucha con atención». En cuanto dije eso, María también guardó silencio y las tres pusimos atención al sonido ambiental. Y es que aunque no les dije directamente lo que yo estaba escuchando, ellas también lo notaron al instante, sus rostros cambiando. Sofía de inmediato giró su cabeza hacia afuera de la sala. Saliendo de ella se encontraba el largo comedor, con su mesa de madera oscura. Frente a este estaba la puerta de la cocina y en un pasillo hacia la derecha se encontraba la habitación de Daniel, pero más allá, las escaleras al sótano. Así que al notar la reacción de Sofía, entendí que era lo que no encajaba, que era lo que se escuchaba tan desproporcionado a la música de la película. Era la batería, pero no cualquier batería, sino como si alguien estuviera tocando en el sótano, donde guardaban instrumentos viejos de mi abuelo. María de inmediato preguntó: ¿No dijiste que no estaba tu hermano en casa? Sofía nos pidió que nos calláramos con un gesto urgente. El ambiente nos cambió en un segundo, de alegría a tensión. María y yo nos quedamos calladas, mirando hacia la misma dirección que Sofía, mientras ella caminaba a paso lento fuera de la sala, sus pies descalzos silenciosos sobre el piso. Se quedó parada en el arco del comedor y volteó hacia el pasillo del sótano. Cuando hizo eso, el hi-hat dejó de escucharse de golpe, dejando un silencio pesado. María volteó hacia mí. Tenía una mirada de confusión mientras que yo comenzaba a sentir cómo se me erizaba la piel de los brazos. «Daniel no está», le dije en un susurro a María, mi voz apenas audible. Entonces escuchó un «shh» fuerte y en forma de regaño. No supe exactamente de dónde venía el sonido, pero parecía que del pasillo oscuro. Sofía volteó rápidamente hacia nosotras y yo me levanté de inmediato del sofá, dispuesta a correr hacia la puerta principal si era necesario. «Tranquila, no pasa nada. Vamos a ignorarlo, está bien», me dijo Sofía con palabras suaves, su voz intentando calmarme. Ella notó mi intranquilidad, así que solo intentó de la manera más dulce posible tranquilizarme, abrazándome breve. Asentí con la cabeza y volví a sentarme en el sofá, aunque mi corazón latía rápido. La verdad, no recuerdo cuál fue la reacción exacta de María, pero las tres nos tapamos con una manta grande e intentamos regular la tensión que se había creado, respirando profundo. Sofía regresó la película hasta donde habíamos dejado de verla y subió el volumen todo lo que pudo para evitar que cualquier otro sonido nos distrajera o asustara más. Suscríbete si te gusta el video. No pasaron ni 5 minutos cuando comenzamos a escuchar el ladrido de un perro, justo detrás de la casa, en el patio trasero. Para llegar a él tenías que atravesar la cocina, que, repito, estaba justo a un lado del comedor. Nosotras solo teníamos vista hacia el comedor desde donde nos encontrábamos sentadas, pero el sonido era claro, insistente. Miré cómo Sofía empezó a llorar en silencio, las lágrimas brillando en sus ojos. María le preguntó si estaba bien con un poco de preocupación en la voz y ella dijo: «Se escucha como dulce», «No», con una notable angustia que me contagió. Dulce era la perrita de esa familia que había muerto de vejez unas semanas atrás, una perrita pequeña y juguetona que todos amábamos.
Seguramente es un perro en la calle o de algún vecino, dijo María mientras abrazaba a Sofía para consolarla, intentando encontrar una explicación lógica a aquellos ladridos que, en verdad, eran idénticos a los de Dulce, ese ladrido agudo y entusiasta. No es ella, escuchen bien, insistió Sofía, y enseguida puso la película en mute para poner atención a los ladridos de aquella perrita fantasmal. Sofía se levantó del sofá y caminó en dirección al comedor nuevamente, sus pasos cautelosos. María fue tras ella, y yo, para no quedarme sola en la sala, seguí, aunque mis piernas temblaban. Las tres nos encontrábamos paradas en el arco del comedor, mirando en dirección a la entrada de la cocina, escuchando aquellos ladridos que en verdad venían de ahí, del patio trasero, cada vez más claros y cercanos. En ese momento en el que las tres estábamos en un total silencio, solo mirando hacia la cocina y poniendo atención al ruido, se escuchó que la puerta del patio trasero se abrió. Una puerta pesada de metal, que cada vez que se abría rasgaba el suelo con un chirrido característico. Se escuchaba como se abría de manera tan lenta, como si alguien quisiera entrar de manera sigilosa, sin ser detectado. Los ladridos en ese momento se habían dejado de escuchar de golpe, dejando un vacío aterrador. Mientras pensaba en esto, confundida y asustada, los platos de la cocina reventándose nos hicieron saltar del susto. Un estruendo repentino que resonó en la casa. Parecía que alguien había agarrado un puño de ellos y los dejó caer en el piso con fuerza brutal. El sonido fue tan fuerte que nos hizo gritar a las tres al unísono, el eco rebotando en las paredes. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente y mi corazón se aceleró a 1000 por hora. Escuché cómo María le gritaba a Sofía que le hablara a sus papás, a los abuelos. Ellas estaban detrás de mí y yo totalmente paralizada, sin ninguna expresión en el rostro, sin hacer ningún tipo de sonido, solo mirando hacia el comedor como si supiera instintivamente que algo iba a pasar justo ahí. Algo horrible. Escuchaba que Sofía me gritaba. Me decía cosas que no recuerdo exactamente, pero quería que me moviera, que fuera hacia ellas, que ya estaban cerca de la puerta para salir al patio delantero si era necesario. Su voz comenzó a escucharse muy lejana, como si viniera de otro lugar. Un pitido muy agudo se metió en mis oídos, bloqueando todo lo demás. No escuchaba nada más que ese molesto sonido, como un tinnitus intenso. El sonido del ambiente volvió a mí de golpe, cuando una figura oscura, casi como una sombra tangible, salió de la cocina. Estaba agachada, como si intentara ser sigilosa, pero era grande y tosca. Su forma irregular. Se metió debajo de la mesa del comedor y era tan torpe que al meterse por debajo del largo comedor hizo que las sillas se deslizaran hacia atrás con ruido y la mesa temblara violentamente. Recuerdo perfectamente que en su cabeza tenía 2 cuernos gruesos, como los de una cabra salvaje o un toro, que son muy largos y encorvados hacia atrás. Parecía caminar de puntitas, pero no recuerdo muy bien cómo se veían sus pies, solo que eran muy grandes y deformes. Parecían como los de un animal, como si en lugar de dedos tuviera pezuñas duras que clicaban contra el piso. Es lo único que recuerdo de esa cosa, con lo poco que la luz de la luna a través de la ventana me dejó ver de él. Una silueta que se grabó en mi retina para siempre. El sonido de las sillas moviéndose fue lo que me trajo de vuelta a la realidad por completo. Escuché a Sofía y a María gritar el nombre de mi abuelo con desesperación. Yo seguía sin poder moverme de donde me encontraba parada, sin poder expresar nada, ningún grito, ningún llanto. Estaba totalmente paralizada, en un shock profundo que me congelaba. En segundos, miré a mi abuelo entrar en el comedor con un bate de béisbol en las manos, su rostro determinado pero asustado.
prendió las luces de toda la casa de un golpe. Y lo primero que noté es que debajo del comedor no había nada visible, pero las sillas sí estaban movidas, unas tiradas en el piso como si una fuerza las hubiera empujado. Sentí las manos de mi abuela tomándome por los hombros con gentileza y me dijo que saliéramos de ahí inmediatamente. Me llevó hacia afuera junto con las chicas, y mientras me guiaba, yo no dejaba de ver aquella escena caótica. Miré cómo mi abuelo se dirigió a la cocina con cautela, y después lo perdí de vista al cruzar la puerta. Mi abuela, Sofía, María y yo nos encontrábamos en el patio delantero de la casa, el aire fresco de la noche ayudando a aclarar la mente. Mi abuela estaba consolando a las chicas que no paraban de llorar y temblar, sus cuerpos sacudidos por sollozos. Yo no podía creer lo que había pasado, mi mente intentando procesar la imagen de esa criatura. Mi shock era tan grande que nunca fui capaz de expresar nada. Solo observaba en silencio. Mi abuelo salió de la casa con el bate aún en las manos, mientras con la otra hablaba por teléfono. Al parecer llamaba a emergencias, su voz firme pero urgente, explicando que alguien o algo se había metido a la casa y necesitaba una patrulla de inmediato. Pasaron unos 10 minutos de espera eterna cuando por fin llegó la policía, las luces azules y rojas iluminando la noche. 2 oficiales entraron junto con mi abuelo a revisar la casa minuciosamente, mientras que uno más nos hacía preguntas a nosotras, anotando en una libreta. Al querer interrogarme a mí, mi abuela se negó rotundamente. Le dijo que yo no me encontraba bien, que estaba en shock y que no sería buena idea presionarme. La verdad es que en ese momento yo solo veía y escuchaba todo lo que pasaba a mi alrededor como en una niebla, procesando pero sin reaccionar. Yo alguna vez había visto algo paranormal en mi vida, como sombras fugaces o ruidos extraños, pero nada como esa experiencia tan vívida y aterradora. Y de hecho, a lo largo de mi vida, conforme fui creciendo, seguí experimentando cosas que no tienen ninguna explicación lógica dentro de lo normal, eventos que me hacían cuestionar la realidad. Pero específicamente esa noche, algo cambió totalmente en mí, un quiebre interno. Mi perspectiva de la realidad, de lo posible y lo imposible. ¿Qué es lo real?, me pregunté por muchos años después. Comencé a perder el pensamiento racional puro, viendo lo sobrenatural en cada sombra. Esa noche, ¿de verdad se metió alguien o algo a la casa? ¿Y cómo se metió? ¿A dónde se fue después? Y si no era alguien humano, ¿qué era exactamente? Todo lo que me pasó a mí o a mi familia a partir de esa experiencia solo me hacía pensar y hacerme más preguntas. Un ciclo de duda eterna. Me volví inexpresiva en situaciones de estrés. Sí sentía miedo profundo, pero nunca expresaba nada outwardly. Solo pensaba y me cuestionaba, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo puedo protegerme? Recuerdo que los oficiales al retirarse le dijeron a mi abuelo que estarían rondando por el área durante la noche y que si veíamos algo más sospechoso se los hiciéramos saber de inmediato. Su presencia, un breve consuelo. Mientras mi abuelo los despedía en la entrada, mi abuela nos llevó a la habitación de Sofía, donde dormiríamos las 3 juntas esa noche. Le preguntó a María si no quería que la llevara a su casa de una vez, pero María se negó, diciendo que ya se sentía más tranquila y que no quería preocupar a su mamá a esas horas. Mi abuela nos arropó con cuidado, ajustando las cobijas, y con una cara de total angustia nos pidió disculpas sinceras, como si aquel evento hubiera sido su culpa de alguna forma, que claramente no lo fue, pero el guilt de los adultos es así. Ella nos encendió una lámpara de noche para tener algo de luz tenue en la habitación y se fue cerrando la puerta suavemente. María y Sofía se acostaron juntas en el colchón de aire y yo en la cama de Sofía. El espacio apretado pero reconfortante. Las 3 estábamos en total silencio, todavía procesando.
Nos encontrábamos todavía en un estado de alerta alta, los sentidos agudizados. Apenas eran las 11 de la noche. Todo aquel suceso había pasado en 1 hora o menos, pero sentía como si hubieran sido días. La adrenalina corriendo por nuestras venas no nos dejaba conciliar el sueño fácilmente. ¿Qué fue eso que vimos?, preguntó María en un susurro, rompiendo el silencio. No sé qué decirte, respondió Sofía con voz cansada. De nuevo, el ambiente se puso tenso de golpe. Me empezó a dar mucho frío, un frío que no era solo del clima, así que me arropé hasta la nariz, el olor de la tela familiar calmándome un poco. Me preguntaron si estaba bien y yo solo asentí sin quitar mi vista del techo, las sombras bailando levemente. ¿Vieron que esa cosa tenía cuernos?, preguntó nuevamente María, su voz temblorosa. Sofía no respondió inmediatamente. Yo volteé a ver a María. Ella también tenía su mirada fija en el techo. Se veía pensativa y asustada. Me di cuenta entonces que no lo había imaginado yo sola, que esa cosa de verdad tenía cuernos prominentes y solo podía pensar en eso, en lo demoníaco que parecía. Ya no hay que hablar de eso mejor, dijo finalmente Sofía intentando cerrar el tema. Ya no hay que hablar de eso mejor, repitió una voz masculina, grave y profunda dentro del cuarto con nosotras, como si estuviera a nuestro lado. Se apagó la lámpara de noche de golpe, dejando la habitación en oscuridad total. Ninguna de las tres gritamos al principio. Por alguna razón, solo nos sentamos inmediatamente en las camas, mirándonos entre nosotras en la penumbra, guardando un total silencio, intentando averiguar de dónde había salido aquella voz, escaneando la habitación con los ojos. Mi corazón comenzó a acelerarse otra vez, sintiendo que no podía respirar bien, el aire espeso. Tengo el recuerdo perfecto todavía de la cara de María cuando la jalaron de las piernas con fuerza, cuando intentaron tirarla del colchón hacia el piso. Seguido de eso, la cama donde yo estaba comenzó a moverse como si alguien muy grande y pesado estuviera abajo de ella, empujando desde abajo. Lo único que se me vino a la cabeza en ese momento es que estaba temblando, que quizás estábamos pasando por un sismo o algo natural, pero sabía que no era eso. Me recargué en la pared para estabilizarme. Miré cómo Sofía tomó la mano de María para ayudarla a resistir el jalón. Su colchón se movió violentamente. Se levantó como si hubiera habido alguien abajo y se hubiera parado de repente. Y ellas resbalaron al piso con un tum. El colchón terminó sobre ellas, aplastándolas parcialmente. Hasta entonces pudimos gritar, nuestras voces uniéndose en un coro de terror. Sofía le gritaba con una fuerza que nunca escuché antes a mis abuelos, pidiendo ayuda. Yo estaba paralizada nuevamente en la cama. No podía moverme. El miedo me anclaba. Ya no temblaba la cama, pero no podía bajar. Corrí hacia la puerta finalmente y al abrirla me encontré a mis abuelos muy asustados en el pasillo, con caras de confusión y preocupación. Prendieron la luz y inmediatamente ayudaron a las chicas a salir de debajo del colchón, quitándolo con esfuerzo. Ni siquiera nos preguntaron nada acerca de lo que había pasado al principio. Se limitaron a tranquilizarnos con abrazos y palabras suaves y a sacarnos de ahí lo más rápido posible. Nos fuimos todos juntos a dejar a María a su casa, el carro silencioso en el camino nocturno. Recuerdo que mi abuela le pedía 1000 disculpas a la chica por la mala experiencia de esa noche y que no le iba a pedir que le mintiera a su mamá, pero aún así, María dijo que no les diría nada sobre eso a sus padres para no alarmarlos.
Después de que la dejamos en su puerta, mi abuelo nos llevó por un café y un pan a una tienda de autoservicio abierta las 24 horas y nos quedamos cerca de un parque un rato ahí en el carro mientras bebíamos el café caliente y nos sacábamos plática banal para distraernos, hablando de escuela, de películas, de cualquier cosa menos del terror. Lo último que recuerdo de esa noche es abrir mis ojos brevemente y ver a mi abuelo cargándome escaleras arriba en sus brazos fuertes. Me acostaron en su cama con ellos y ahí me quedé dormida profundamente, exhausta. Mis abuelos nunca fueron religiosos en el sentido estricto. Nunca los escuché orar en voz alta o pedirle a Dios por las cosas que pasaban alrededor de la familia, aunque mi abuela a veces susurraba plegarias en privado. Ellos sabían perfectamente que había un mal envolviéndolos, una presencia oscura que los seguía, pero solo intentaban ignorarlo, vivir con ello como si fuera una carga inevitable. Siempre fue así esa familia, resiliente pero resignada. Recuerdo que mi bisabuela, que en paz descanse, y que sí era una persona bastante religiosa, siempre rezaba por ellos en sus visitas. Les pedía que se encomendaran a Dios para que dejaran de pasarles esas cosas sobrenaturales, pero mi abuelo siempre usaba esa misma respuesta con un tono de humor amargo. «Ay, suegra, si usted supiera que Dios nos abandonó hace mucho». A los meses de este evento, encontraron otro lugar para vivir, una casa más moderna en el centro del pueblo, y no dudaron en mudarse lo más rápido posible, empacando todo en cajas con prisa, aunque a fin de cuentas, no eran las casas las que mantenían esos eventos, eran ellos mismos, como si la maldición estuviera atada a la sangre familiar. Siempre los seguían a donde quiera que fueran, una sombra persistente. Claramente, ahora ya todos somos mayores, con vidas propias, y evitamos hablar de todo eso en las reuniones como un pacto silencioso. Mi abuelo ya tiene otra familia después de divorciarse. Mi abuela se volvió solitaria, viviendo en una casita pequeña. Mis primas se casaron y tienen hijos. Mi primo Daniel, que en paz descanse, murió joven en un accidente. Y con el tiempo, ya con todos viviendo una vida por separado, los eventos se fueron calmando poco a poco, volviéndose menos frecuentes hasta casi desaparecer. Ahora solo es una historia de la que nadie quiere hablar en detalle. Un capítulo cerrado, pero no olvidado. Siempre tuve muchas preguntas sobre ese fin de semana, cosas que no puedo olvidar. Esas voces imitando a la perfección, la mujer intentando entrar en la habitación, aquella presencia que nos movió las camas con fuerza, la cosa con cuernos que se escondió bajo la mesa, la sombra en el balcón con Sofía. Fue un fin de semana espantoso, uno que nunca pude olvidar por completo, uno que cambió totalmente mi perspectiva de la vida y del mundo invisible. Hasta hoy, con 26 años, soy una persona incapaz de expresarme plenamente en momentos de crisis. Soy un poco introvertida, prefiriendo observar antes que actuar. Cualquier evento que me cause miedo o peligro lo tomo con demasiada calma, tanta calma que asusta a la gente a mi alrededor. Me volví alguien que está siempre en estado de alerta, buscando rutas de escape para cualquier cosa que pueda pasar, planeando mentalmente salidas en cada habitación nueva. Y es algo que por muchos años trabajé en terapia, sesiones semanales donde desenterraba traumas y aprendía a procesarlos. Superé muchas cosas de mi infancia, incluyendo esos sucesos paranormales, aprendiendo a vivir con ellos como recuerdos en lugar de cadenas. Así que ahora puedo hablar tranquilamente de lo que pasó y, finalmente, comunidad, compartirlo con ustedes en este episodio. Si me creen o no, eso ya está en cada persona que me escuche, en su propia experiencia con lo desconocido. Yo agradezco la confianza por escucharme hasta el final, por recibir mi historia con mente abierta. Que tengan muy buenas noches, comunidad.
Y recuerden apagar las luces con cuidado. Suscríbete si te gustó el video.